El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, también conocido como abruptio placentae, es la separación parcial o total de una placenta no previa antes de la expulsión fetal. Va a ser una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, sobre todo cuando se trata de embarazos pretérmino. En este vídeo hablamos sobre ello. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta va a ocurrir entre el 0,4 y el 1% de los embarazos. Cuando ocurre va a asociar grandes riesgos. Tiene mayor riesgo de hemorragia, coagulación intravascular diseminada, multitransfusión sanguínea, shock hipovolémico, insuficiencia renal, síndrome de dificultad respiratoria en el adulto, insuficiencia multiorgánica, histerectomía periparto y en raras ocasiones la muerte. Además, en estas mujeres hay un aumento de la mortalidad general y a una edad más temprana, posiblemente por la presencia de anomalías vasculares subyacentes, que en el caso del embarazo se han manifestado como un desprendimiento de placenta. La morbilidad perinatal que se asocia es en relación con la hipoxemia, la asfixia, el bajo peso al nacer, el parto prematuro, la restricción del crecimiento fetal en los casos crónicos y la muerte perinatal. En los países desarrollados va a ser la causa del 10% de las gestaciones pretérmino y entre un 10 y 20% de las muertes perinatales. Y en cuanto a la etiopatogenia, la causa inmediata del desprendimiento va a ser la rotura de los vasos maternos de la decidua basal. Menos frecuentemente el origen de este sangrado va a estar en los vasos placentarios fetales. La acumulación de sangre va a ir dividiendo la decidua, creando un plano de clivaje entre una capa delgada de decidua y su inserción placentaria. Puede que se trate de un sangrado pequeño y autolimitado o puede que se trate de un sangrado que continúa disecando este espacio, pudiendo producir la completa separación de la placenta. La parte que está desprendida no puede llevar a cabo el intercambio de gases y nutrientes, así que cuando el resto de la placenta que está aún inserta ya no es capaz de compensar esta pérdida, entonces el feto se ve comprometido. La vascularización materna dañada puede ser una arteria o una vena. En los casos en los que se causa una hemorragia arterial de alta presión, suele ocurrir muy rápidamente en el área central de la placenta y con graves consecuencias. Cuando la hemorragia es venosa y de baja presión, puede darse en la periferia, dando lo que llamamos un desprendimiento marginal y va a ser autolimitada y de pequeño tamaño. En estos casos las manifestaciones se van a dar con el tiempo y se van a producir en forma de spotting o de oligoamnios, restricción del crecimiento fetal o preeclampsia, porque son cambios crónicos que van poquito a poco alterando la función de la placenta. Este proceso del desprendimiento prematuro de placenta puede ocurrir de forma aguda, pero la mayoría de los desprendimientos parecen estar relacionados con un proceso de enfermedad placentaria crónica. Se pueden producir alteraciones en el proceso de invasión trofoblástica en el primer trimestre y estas pueden producir alteraciones placentarias como necrosis, inflamación o infartos placentarios que pueden producir insuficiencia y finalmente disrupción vascular de la placenta. Esta lesión de los vasos va a inducir a la producción de sustancias como trombina y endotelina 1 que pueden contribuir además a la disminución del intercambio gaseoso feto-materno. La trombina es un potente agente uterotónico directo que va a producir hipertonía y contracciones y además la distensión uterina que se produzca por el hematoma también puede contribuir a estas contracciones. El coágulo retroplacentario supone una hemorragia materna oculta y si es de gran tamaño va a poder producir hipotensión y shock materno. Además, todo el secuestro de factores de coagulación en la formación del coágulo y el paso de tromboplastina al torrente circulatorio materno pueden determinar la aparición de coagulación intravascular diseminada, que es una condición que puede llegar a ser muy grave. Existen varios factores de riesgo que se han asociado con la formación del desprendimiento prematuro de placenta. Los que están relacionados con una etiología aguda son aquellos relacionados con un traumatismo abdominal o un accidente o con una descompresión uterina rápida, como ocurre en la rotura de membranas en los casos de polidramnios o en el caso del parto del segundo gemelo. También relacionado con la etiología aguda está el tabaco. Fumar asocia 2,5 veces más riesgo de provocar un desprendimiento que pueda causar la muerte fetal y va a aumentar un 40% por cada paquete que la madre fume al día. Y además el consumo de cocaína, probablemente por la vasoconstricción inducida, hemos visto que el 10% de consumidoras en el tercer trimestre desarrollará un desprendimiento de placenta. Y dentro de las causas obstétricas y médicas, la hipertensión multiplica por 5 la posibilidad de desprendimiento. Puede ser la hipertensión crónica o asociada al embarazo. También sabemos que la combinación del tabaquismo y la hipertensión va a tener un efecto sinérgico sobre el riesgo de desprendimiento.
La rotura prematura de membranas, la coriamnionitis o la gestación múltiple también se ha asociado a mayor riesgo de desprendimiento, y también el antecedente de isquemia placentaria en un embarazo previo. ¿Cómo sabemos que la paciente ha tenido un antecedente de isquemia placentaria? Porque probablemente haya presentado preeclampsia, restricción intrauterina del crecimiento o antecedente de un desprendimiento en sí mismo. Esto va a multiplicar por 10 o 15 veces la posibilidad de tener otro desprendimiento prematuro de placenta, y es el factor de riesgo más importante. Y existen otras características que dan un riesgo moderado, como el útero bicorne, sinequias uterinas, leiomiomas. Se piensa que en los miomas la decidualización o el cizallamiento en caso de traumatismo pueden ser inadecuados. Y ya como factores mucho menos frecuentes pueden ser asma, un feto con crecimiento intrauterino retardado, gestación producto de reproducción asistida o contaminación del aire que respira la paciente. El diagnóstico del desprendimiento va a ser principalmente clínico. También va a poder ayudar la ecografía y el estudio macroscópico de la placenta una vez ya está fuera, mediante la identificación de un hematoma retroplacentario. Y la clínica clásica que va a presentar una paciente con desprendimiento de placenta va a ser sangrado vaginal, dolor abdominal e hipertonía uterina o taquisistolia, aunque es un cuadro que puede ser muy variable, presentándose desde formas asintomáticas a formas con gran inestabilidad hemodinámica y exitus fetal. El hematoma retroplacentario que se forma es el principal responsable de la clínica y las complicaciones maternas y fetales. Va a asociar hemorragia vaginal en un 78% de los casos, suele ser un sangrado abrupto y menos abundante que en la placenta previa. La cantidad de este sangrado no se va a correlacionar con el grado de separación, ya que puede estar infraestimada cuando los coágulos quedan retenidos tras la placenta, y en ocasiones puede estar ausente. Y en cuanto a la hipertonía o el dolor abdominal a la palpación, vamos a ver que esta hipertonía a veces se asocia a contracciones uterinas que pueden ser muy frecuentes pero poco intensas, y otras veces van a asociar contracciones que se asocian a un patrón típico de contracciones de parto y hacen que el parto vaya a evolucionar de manera muy rápida. El dolor es muy variable y en caso de placenta posterior puede presentarse como un dolor lumbar. El compromiso hemodinámico materno y fetal va a ser muy variable dependiendo del grado del desprendimiento. En muchas ocasiones no se corresponde con la hemorragia vaginal, como decíamos antes. El sufrimiento fetal se va a dar según el grado de desprendimiento de placenta, y la muerte fetal y la coagulación intravascular diseminada materna se van a dar con mucha más frecuencia si el desprendimiento es superior al 50% de la superficie de la placenta. En los desprendimientos severos, la sangre acumulada detrás de la placenta se extravasa hacia el miometrio y se da lo que llamamos el útero de Kubeler, que se puede identificar en la cesárea. Este útero puede presentar atonía y predisposición a hemorragia posparto con alto riesgo de histerectomía. Y en el 10-20% de los casos, las pacientes van a presentar un trabajo de parto prematuro con ninguno o escaso sangrado vaginal. Esto es lo que denominamos desprendimiento oculto. En estos casos, toda o casi toda la sangre va a estar atrapada entre las membranas fetales y la decidua. Por eso, en mujeres embarazadas con dolor abdominal y contracciones uterinas que presentan incluso pequeña cantidad de sangrado vaginal, siempre debemos descartar un desprendimiento de placenta. Si el desprendimiento oculto es pequeño, puede ser asintomático e identificado como un hallazgo incidental en la ecografía. Y en cuanto a la ecografía en sí misma, es una prueba que puede ser útil para identificar un hematoma y también excluir otros trastornos asociados con sangrado vaginal y dolor abdominal. Tiene baja sensibilidad, entre un 25 y un 60%, así que la ausencia de hallazgos no excluye que exista un posible desprendimiento de placenta. Suele verse como un hematoma retroplacentario. Si la imagen es hipoecogénica o anecoica, sugiere un hematoma agudo, pero también se puede mostrar como una colección entre la placenta y el líquido amniótico, y con el signo del jelly-like como un típico signo de los coágulos. Y a veces lo podemos ver en forma de hematoma marginal o subcorial, como un hematoma intraamniótico, o en forma de placenta engrosada con un aumento heterogéneo del espesor placentario, en general más de 5 centímetros en el plano perpendicular. En cuanto a las pruebas de laboratorio, el fibrinógeno es el que tiene la mejor correlación con la gravedad del sangrado, con la presencia de coagulación intravascular diseminada manifiesta y la necesidad de multitransfusión de hemoderivados. El principal diagnóstico diferencial del desprendimiento de placenta lo vamos a hacer con la placenta previa, en la que los síntomas suelen ser más larvados, el sangrado suele ser como más repetido, suele ser un rojo brillante, y en el desprendimiento en ocasiones el sangrado es más oscuro. En la placenta previa no hay dolor abdominal, no hay hipertonía ni sufrimiento fetal, y normalmente no se asocia con estados hipertensivos del embarazo. Otras causas que pueden dar una sintomatología parecida son el trabajo de parto, una rotura uterina, hematoma subcoriónico, que es el desprendimiento
desprendimiento de las membranas coriónicas de la pared uterina. Tenemos otro vídeo en el que hablamos del diagnóstico diferencial del sangrado del tercer trimestre y si te han quedado algunas dudas, te recomiendo que lo veas. Y en cuanto al manejo del desprendimiento, debemos prevenir la hipovolemia, la anemia y la coagulación intravascular diseminada. La diuresis debe de ser al menos de 30 mililitros por hora. Lo que hacemos es solicitar colaboración con el servicio de anestesia para que nos ayude a estabilizar a la paciente y ante un diagnóstico de sospecha vamos a hacer un diagnóstico, control hematológico, reservar sangre con pruebas cruzadas, controlar la diuresis, tomar una vía venosa periférica, evaluar el estado fetal y placentario con cardiotocografía, ecografía, ver cuáles son las condiciones obstétricas y en laboratorio analizar los parámetros de preeclampsia y HELP, por lo que decíamos que se asocia muchas veces con estadios hipertensivos del embarazo. Y ante el diagnóstico de certeza, si existe muerte fetal, debemos reducir la morbilidad de la madre. En caso de que el feto esté vivo, si existe compromiso fetal o materno, generalmente el parto lo vamos a hacer por cesárea, sobre todo si el feto es mayor de 34 semanas. Y el tiempo ideal desde que tomamos la decisión hasta que hacemos la cesárea, que se asocia con mejores resultados, es cuando este es menor de 20 minutos. En fetos menores de 34 semanas se puede intentar un tratamiento conservador si la madre y el feto permanecen estables. Y administraremos la gamma-globulina anti-D en mujeres RH negativas. Quiero que tengáis en cuenta una cosa muy importante y es que el desprendimiento de placenta se asocia en gran medida a estados hipertensivos del embarazo. Esto quiere decir que en ocasiones el sangrado del desprendimiento puede enmascarar una hipertensión. En ocasiones vamos a poder detectar una tensión que aparece en rango normal y está en rango normal porque la mujer ha tenido un episodio muy abundante de sangrado. Y en ocasiones también debemos tener en cuenta que esta tensión normal puede estar enmascarando una hipovolemia, si la madre tenía una hipertensión no diagnosticada. Por eso es tan importante tener en cuenta siempre en la cabeza que ante un desprendimiento debemos descartar que se trate de un evento producido por un pico de hipertensión en una madre que tenía un trastorno hipertensivo del embarazo no diagnosticado previamente. Si la hemorragia es muy abundante y excede los 500 o 1000 mililitros, se transfunde sangre y se inicia un protocolo de transfusión masiva cuando la madre ha perdido más de 1500 mililitros. Y en cuanto a los tipos de tratamiento, existe un tratamiento conservador o un tratamiento activo. En los casos de tratamiento conservador tienen que ser muy individualizados. Hay que hacer un control materno muy exhaustivo siguiendo constantes, sangrado y controles analíticos. Y también tenemos que hacer un control fetal, pudiendo hacer controles ecográficos mediante registro cardiotocográfico o perfil biofísico. Administraremos corticoides para maduración pulmonar fetal en casos prematuros y la prueba POSE está contraindicada. En caso de alta de la paciente es importante valorar el crecimiento cada mes para poder detectar posibles restricciones. Y los tocolíticos en el tratamiento conservador se deben utilizar con mucha precaución en gestaciones mayores de 24 semanas, sobre todo los beta simpaticomiméticos como la terbutalina, ya que pueden empeorar la inestabilidad hemodinámica y aumentar el volumen de sangrado en el posparto. Aunque existe gran controversia en este tema y en caso de que se utilicen los tocolíticos tienen que ser con una utilización muy cauta. Y en los casos en los que estamos enfrentando desprendimientos pequeños y estables sin hemorragia activa, se puede plantear un manejo ambulatorio, pero siempre instruyendo bien a la paciente que debe comunicar en presencia de sangrado, dolor abdominal, contracciones o disminución de movimientos fetales. Y en cuanto al tratamiento activo se refiere a la finalización del embarazo. Se va a elegir la vía del parto en función de la paridad, las condiciones cervicales y el estado fetal y materno. En general, los mejores resultados perinatales se describen en los casos de parto por cesárea, pero hay que individualizar. El parto vaginal se puede intentar en caso de que la madre esté estable, el sangrado vaginal sea escaso y la exploración vaginal sea muy favorable. Si el feto está vivo, es necesario que no existan signos de sufrimiento fetal. En caso de feto muerto, la vía de elección va a ser la vía vaginal porque presenta menos riesgo de hemorragia que la cesárea. Además, en caso de coagulación alterada, supone menos superficie sangrante y además la cesárea presenta mayor riesgo de atonía uterina. Así que el parto vaginal va a prevenir de la formación de hematomas ya que disminuye el riesgo de aparición. Se recomienda realizar una amniotemía temprana sin demasiada evidencia científica, oxitocinas a dosis habituales si no existe dinámica adecuada, un tiempo de parto limitado a unas 5 o 6 horas y la analgesia dependiendo del estadio clínico y analítico materno. Y la cesárea la vamos a realizar cuando existe un riesgo vital para la madre, cuando hay hemorragia abundante e insuficiencia renal aguda, también cuando existe hipertonía uterina, fracaso de prueba de parto o sufrimiento fetal.
y la haremos también cuando existe una presentación anómala en un feto vivo. En cuanto a la reducción del riesgo de recurrencia en futuros embarazos, no se ha demostrado que exista ninguna intervención para reducir el riesgo de desprendimiento. Sin embargo, sí que es razonable poder identificar los factores de riesgo modificables y abordarlos. Hay que dejar de fumar, evitar la cocaína y controlar la hipertensión en el embarazo. Todos estos cambios van a ser muy beneficiosos incluso en mujeres que no están embarazadas. También se puede proponer la miomectomía en caso de que existan miomas submucosos y ya que esta patología se asocia a estados hipertensivos, se planteó el uso de aspirina, pero finalmente, o por lo menos lo que sabemos hasta ahora, es que la aspirina no parece haber demostrado disminuir el riesgo de desprendimiento. Hasta aquí el vídeo de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Recordad que tenéis todos los vídeos de manera gratuita junto con el PDF y el podcast en nuestra página web www.aulaginecologia.com y si tenéis dudas o comentarios es mejor que los hagáis a través de la web. Nos vemos en los siguientes temas.